Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta penúltima conferencia que Cristian Padilla va a realizar como apoyo al Museo Botero. La próxima la vamos a realizar el 9 de octubre. Quedan invitados entonces para que estén pendientes de consultar toda nuestra programación. También quedan invitados a unirse a todas las actividades de apoyo que se están haciendo para la exposición de Alberto Durero, que está en el segundo piso del Museo de Arte. La próxima semana vamos a tener una conferencia con la historiadora, la artista plástica e historiadora Laura Vargas, que va a hablar sobre la influencia de los grabados flamencos en América, específicamente en el Nuevo Reino, cómo llegan estos grabados, entre otros grabados del taller de Alberto Durero, y que influencian la producción de estampas en la colonia. Entonces, invitados a que entren al home de la exposición, se encuentren con el cronograma de conferencias, la de Beatriz González, que va a hablar del grabado en Colombia, Patricia Zaramea, que va a hablar del artista moderno renacentista, y otras más, para que pues estén pendientes de esto. Le agradezco a Cristian, como siempre, que nos esté acompañando en esta actividad, y lo voy a presentar. Cristian Padilla es máster en estudios avanzados en Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, Premio Nacional de Ensayo de Historia del Arte Colombiano 2007 con la investigación El llamado de la tierra, el nacionalismo en la escultura colombiana, coautor del libro El legado de Pisano, testimonios de una colección errante, y autor del estudio titulado Germana Rubla, Desilusiones, sobre la obra de este artista antioqueño. También es autor de la investigación Fernando Botero, La búsqueda del estilo 1949-1963, y editor del libro La Bachué de Rómulo Rosso, un ícono del arte moderno colombiano. Ha sido profesor invitado a la maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y Ciudad de la Universidad Nacional de Colombia, y actualmente es profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entonces los dejo con esta conferencia. Al final, si alguno de ustedes quiere hacerle una pregunta a Cristian, por favor esperen a que llegue el micrófono. Esto con la finalidad de que todo quede en la grabación que montamos en nuestro portal virtual, y que pues le permite a las otras personas que no puedan venir hoy poder encontrarse con este momento de esta conferencia. Gracias. Buenas tardes. Es la tercera ocasión en que nos encontramos para hablar en torno a la producción del maestro Botero, de la extensísima producción del maestro Botero. Y bueno, eso me sirve para iniciar diciendo que la producción de Botero permite abordarlo desde numerosas perspectivas. En la ocasión de hoy, que es la tercera sesión, y como estaba diciendo Laura en la penúltima, lo vamos a abordar desde el tema de la violencia, y cómo la violencia ha sido un tema constante a lo largo de su producción, siempre tomando distintos momentos, siempre tomando distintas preocupaciones o reflexiones, pero en algunos casos basándose en imágenes que se vuelven como una iconografía a lo largo de su producción. Es decir, hay imágenes que van a parecer un tanto reiterativas en la misma medida en que surgen a partir del estudio de la historia del arte en su producción. Ay, perdón, un segundito ya. Entonces, igual, nos vamos a reunir en este caso para hablar sobre ese tema por hora y media, pero creo que es un tema que también permitiría hablar durante horas y horas, dada la misma extensión de la producción de él, y dados los eventos políticos, sociales y culturales en los cuales él se basa para hacer estas imágenes. Así que finalmente, como en cualquier otra sesión, me toca ceñirme al tiempo, y desafortunadamente no alcanzo a abordar una cantidad de temas que me parece importante mencionar, especialmente tratar el tema de la violencia en Colombia y algunos aspectos en torno a estas preocupaciones. En la obra de Botero me preocupa de pronto hacerlo en un tiempo reducido, pero en cualquier caso, algo que me llama la atención para iniciar es que la producción de Botero parece ser siempre una producción feliz. Normalmente cuando uno se acerca a la producción de Fernando Botero, uno está pensando en imágenes que tienen que ver de pronto con el mundo del circo, con el mundo de la familia, con imágenes bastante coloridas. Y en este caso la verdad es que vamos a ver es todo lo contrario a eso. Encontramos entonces un artista que viene a hacer unas producciones en torno a unos temas alegres, y de repente suceden acontecimientos tan profundos, tan fuertes y que lo impactan tanto, que su producción entonces en cierto momento para iniciar una nueva serie. Lo vamos a ver entonces en distintas preocupaciones en torno a estos temas.
Y claro, como presentación, entonces acá tenemos una imagen de estas que les comento bastante fuertes, que es una masacre en la Ciénaga Grande. Más adelante la abordaremos con mayor complejidad. Por ahora iniciar diciendo que esa faceta de tomar el tema de la violencia como una reflexión a partir de la historia del país no es nueva cuando hablamos no solamente en la producción del mismo Fernando Botero, sino en la producción de los artistas colombianos. Ya han existido distintos artistas que lo han venido trabajando desde mitad del siglo XX. Y posiblemente uno de los más recordados y los más emblemáticos sea el caso de Alejandro Obregón, que Marta Trado durante mucho tiempo intentó o se preocupó por no señalarlo como un artista político, pero él sí se señalaba a sí mismo como artista político. Es decir, él sentía que la voz del artista también era una voz que debía enunciar una preocupación social, señalarla, pero muy especialmente para hacer consciente a la gente de la historia para que no se repitiera. En el caso de Obregón, una obra emblemática y que está en la colección del Museo Nacional es esta. No sé si de pronto ustedes la recuerdan o la han visto. Desafortunadamente no di con una muy buena reproducción. Es una obra más o menos de este tamaño, tal vez un poco más pequeña, pero es una obra que hace alusión al Bogotazo. Sin embargo, la obra se llama Masacre del 10 de abril. A veces la gente pensará que de pronto el nombre de la obra es incorrecto. No, resulta que desde el 9 de abril en adelante, pues lo que se vive en Bogotá es una serie de asesinatos, matanzas que no solamente abarcan el primer día, que es el más importante, ¿no? El del 9 de abril, sino de ahí en adelante. Y Alejandro Obregón, que tenía una exposición pendiente para esas fechas, si no estoy mal, inauguraba como el 15 de abril en la Sociedad de Ingenieros o en la Sociedad de Arquitectos y que quedaba en el centro de la ciudad. Aparentemente, según lo cuenta él en algunas entrevistas, iba en el tranvía llegando a la esquina de la Séptima con Jiménez cuando escucha las detonaciones del revólver de Juan Roa Sierra. Por supuesto, en este caso iban destinadas a Jorge Eliezer Gaitán. Entonces prácticamente vive en presencia muy cercana la muerte de Gaitán. Y a partir de ese día, por supuesto, entonces la exposición se clausura o por lo menos se pospone. Los temas que tenía pensados para exhibir cambian radicalmente porque entonces Alejandro Obregón empieza en este momento a operar como si fuera un reportero. Entonces empieza a tomar apuntes, saca sus libretas y saca sus lápices y empieza a dibujar todo lo que alcanza a ver. De la misma manera en que uno podría pensar que Manuel H. o Sadi González, que tuvieron la oportunidad de ver en el mes pasado en la Biblioteca Luis Ángel Arango, a partir de esas hermosísimas fotografías de Bogotá de los años 40 y 50 y muy especialmente todo el legado que dejó Sadi González en torno al 9 de abril. En ese caso, Alejandro Obregón opera de la misma manera. El 10 de abril, Obregón hace una excursión al cementerio central, donde habían llevado en volquetas todos los cadáveres y todos los cuerpos yacentes que habían a lo largo de la ciudad. Incluso, aparentemente, habían cuerpos de borrachos, que simplemente los botaban ahí, de la pea, de la borrachera tan horrible que tenían, porque recuerden ustedes que ese fue el primer día que el pueblo tomó whisky, y que lo tomó gratis, por supuesto. El 9 de abril, entonces, a partir de las armas con las que se aprovisionó el pueblo en las ferreterías, empezaron a saquear las tiendas, y si el pueblo había siempre ingerido chicha, y si al caso cerveza, esa era la primera vez que tenía la oportunidad de beber lo que bebían los ricos, sobre todo beberlo con desmesura, pues porque de pronto no sabían cómo beberlo. Entonces, hay en un libro de Sadi González, que no recuerdo ahorita el nombre, ¿tú me acuerdas, Laura? ¿Recuerdas de pronto el nombre? Digamos que el gran catálogo de las fotografías de los años 40 y 50 anterior a esta exposición, algo así como El cadáver de la ciudad, algo por el estilo. Hay una historia, un cuento narrado por R.H. Durán, en el cual él desarrolla la historia de un personaje que por pura casualidad está en Bogotá el día del 9 de abril y que termina, al igual que todos los personajes del Popular, emborrachándose con whisky. Entonces al día siguiente, en el guayabo más horrible de su vida, al tipo lo despiertan en el cementerio central, en medio de una montaña de cadáveres. En cualquier otra situación yo diría que este señor no volvió a tomar, no sé, la historia queda inconclusa, pero aparentemente uno no volvería a tomar después de esa circunstancia, ¿no? En el cementerio central, Alejandro Obregón empieza a hacer como una especie de inventario de todas las atrocidades que ve, mutilaciones, cuerpos yacentes, niños, y hay uno que llama mucho la atención y él cuenta la historia en un libro de entrevistas que hace el periodista Fausto Paneso en los años 70, si no estoy mal, en el 75, hace un libro que se llama
Los Intocables, porque es un libro que hace a toda la generación de artistas defendidos por Marta Traba, a Fernando Botero, le hace entrevista, a Enrique Grau y a Alejandro Obregón también. Y entonces, a la hora que Alejandro Obregón le pregunta por el 9 de abril, y él cuenta que estando en el cementerio central se fijó en el rostro de una mujer bellísima, pero que no tenía la tapa de los sesos, se la habían volado, y que se quedó dibujándola hasta el momento en que apareció el papá, que me imagino que el papá había ido a reconocer a su hija que no aparecía y la encontró, y mientras la encuentra se da cuenta de que hay un muchacho que la está dibujando y le pareció que esto era un absoluto sacrilegio y prácticamente lo sacó a patadas del cementerio, ¿sí? Entonces, en ese caso tenemos una de las imágenes emblemáticas de eso que podríamos ligar entre arte y política y la violencia en Colombia y la violencia vista desde la perspectiva de los artistas colombianos. Por supuesto, con una gran reminiscencia al Guernica de Picasso, que Alejandro Obregón había tenido la oportunidad de conocer personalmente a Picasso en Europa, y por supuesto va a ser tal vez el artista más imbuido en el cubismo durante la modernidad en el país. Pero si de pronto ustedes no recuerdan esa obra de Alejandro Obregón, tal vez la más reconocida y más importante es La violencia. Y no solamente la más importante dentro de la producción de Alejandro Obregón, sino tal vez la obra más importante en el arte colombiano. En algunas oportunidades que se ha hecho una especie como de top 5 de las obras más importantes a partir de las entrevistas con críticos, con curadores, con galeristas, se ha señalado siempre que esta está por lo menos dentro de las 3 principales. La violencia de Alejandro Obregón, ganadora del Salón Nacional en el año 62, un año supremamente importante en términos sociopolíticos y académicos, porque es el año en que se publica por primera vez, es decir, la primera edición del libro La violencia en Colombia, un estudio académico hecho por Otto Fals y otros 2 académicos en torno por primera vez a hacer unos estudios estadísticos serios de cómo eran las cifras de la violencia en Colombia. Es la primera vez en este libro que se publican directamente fotografías de las ejecuciones hechas por la guerrilla, por los soldados, etc. En ese sentido, en todos los aspectos, un libro absolutamente inédito, ¿no? Es donde por primera vez se revela el tipo de violencia al que llegaba incluso a tomar represalias con el cadáver. Entonces es donde se expone, por ejemplo, el tipo de cortes, el corte de franela, el corte de florero, que es de pronto como quitarle las extremidades al personaje, hacerle una incisión en el tórax y incrustarle las extremidades como si fuera una especie de florero. Imagínense, entonces una especie de generar terror, no solamente consiste en asesinar, más que eso, generar terror a partir de la presencia del cadáver. Es mucho lo que vamos a ver hoy en cierta medida, y algo que me llama mucho la atención de esta obra es que Alejandro Obregón hace una serie extensa de estudios para hacer esta pintura, pero en todos sus estudios lo que está presente siempre es la horizontalidad de la muerte, pero solamente es en la obra concluida donde encontramos que esa horizontalidad de la muerte que se presencia en el cuerpo de una mujer se ha convertido también en un paisaje, en gran medida, y casi que Obregón lo va a señalar. Acá no solamente está hablando de la mujer muerta, sino que está hablando del territorio, en cierta medida está hablando de Colombia como un escenario de guerra. Por eso también señalaba, el año 62 es en ese aspecto también un año importantísimo, ¿no? Es donde empiezan también en estos años las primeras guerrillas. Entonces, claro, antes estábamos hablando simplemente de la violencia bipartidista. Acá la violencia bipartidista empieza a tener otro cariz y es más cercano al que vivimos en la actualidad. El tema de las FARC, el tema de la guerrilla, del narcotráfico, el paramilitarismo y todas estas distintas ramas que han salido del conflicto, ¿no? Entonces, no es para nada raro que encontremos en algunos artistas que haya un vínculo tan fuerte entre el paisaje de Colombia y la muerte, mostrar o escenificar la presencia de la muerte directamente en el paisaje. Fernando Botero de alguna manera lo hace en esta imagen y lo hace incluso tácito al decir que se llama paisaje de Colombia. Eso llama mucho la atención. Es a veces incluso señalado en los periódicos o en la prensa internacional, y no para orgullo de nosotros, por supuesto que causa exactamente lo contrario, causa como una especie de molestia el hecho de que el nombre de Colombia esté siempre acompañado de este tipo de adjetivos o de este tipo como de
de reminiscencias o alusiones. Pero realmente es que la violencia no la vivimos solamente en los ámbitos rurales, en la ciudad también la vivimos, y lo digo en este momento porque desafortunadamente me han hecho también víctima de la violencia. Hace menos de 2 meses falleció mi hermano en medio de un intento de atraco, y no sé, por eso el tema también me tenía bastante emocional desde que lo había pensado, además porque la charla anterior que había hecho en torno al tema de Botero, es decir, la segunda charla que habíamos preparado, mi hermano era mi asistente, él ponía las diapositivas, era mi compañero, y este semestre iba a ser mi alumno en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, un niño de 18 años con una vitalidad impresionante, y en un intento de atraco, un desafortunado intento de atraco, tuvo un accidente con un automóvil y nos convirtieron desafortunadamente en una víctima más de la violencia. Entonces, lo que yo quería decir simplemente es que en Colombia este tema, que nosotros queremos como dejarlo afuera de nuestras reminiscencias o de nuestras alusiones, finalmente nos toca a todos. Antes, nosotros como familia no nos sentíamos para nada vulnerables ante el tema de los noticieros diarios contando números, cifras, porque realmente eso es lo que son los muertos en Colombia, cifras. Estamos acostumbrados a que se conviertan en eso. Estamos en un país donde todos los días ocurren tantas muertes que simplemente nosotros somos cegados ante ello y nos convertimos simplemente en números. Y ante nuestra comodidad de nuestro hogar y nuestro sofá a ver televisión, no nos sentimos cercanos a que estas cosas sucedan. Eso es algo que nos hemos venido preguntando como familia todos estos días: ¿por qué nos pasa a nosotros? Realmente les pasa a todo el mundo y no estamos exentos a que estas cosas sucedan. Entonces esta imagen la tenía pensada, creo que la forma en que yo pensaba estas dos imágenes antes era muy distinta, porque representar a la violencia como un paisaje colombiano a veces me parecía desmesurado. Yo decía, no, hay sitios donde podemos vivir en paz, en tranquilidad. Y esa palabra paz se ha vuelto tan distinta en estos días porque se convierte como un eslogan de algo que realmente es falso, ¿no? O sea, la guerra existe, pero no solamente en el monte, la guerra está acá afuera. Es una guerra donde involucra la falta de cultura, la falta de educación de la sociedad. Son otros aspectos, no solamente se tiene que ver con el narcotráfico y todo lo que nos comentan con ese eslogan para vendernos esa idea, ¿no? Hay muchos carices más, muchas aristas distintas a este conflicto. Entonces, en este momento, por supuesto, ustedes entenderán, estoy en una posición demasiado negativa y que apenas sería lógica pensar que realmente el paisaje, en cierta medida, es lo que estamos viendo, un paisaje macabro, y que sucede todos los días en ese aspecto. La obra de Fernando Botero, al empezar a retomar este tipo de vínculos con lo político y con el tema de la violencia, pues va a aludir en muchos momentos a artistas que han sido señalados, por supuesto, como artistas políticos, por artistas que en distintos momentos han reflexionado de una manera muy personal sobre la guerra. Y el caso más importante y más particular de esos es Francisco de Goya. Lo vamos a ver en distintos momentos. Por ahora pongo esta imagen que nos hace una reminiscencia del momento que históricamente coincide con Goya, que es una guerra, por un lado civil, pero por otro lado un enfrentamiento entre España y Francia. Ambas guerras, que suceden básicamente en los mismos momentos, van a dejar muerte y destrucción a lo largo de todo el territorio. Y Goya va a ser testigo presencial de todos estos sucesos en las calles, al lado de su casa, a las cuadras, y va a ser un testigo bastante sensible, hasta el punto que Goya va a terminar unos años después en un sanatorio mental, después de que haga toda la serie de vejámenes que alcanza a presenciar de esto y que más adelante conoceremos. En ese sentido, o en ese aspecto, la obra de Fernando Botero se acerca, no solamente lo digo temáticamente, sino que en muchos casos las formas de las composiciones dan como ciertas reminiscencias. De alguna manera alcanzo a tocar el tema que había tocado hace 2 meses, que es el de la historia del arte de Fernando Botero, porque siempre va a haber una revisión entonces a estos temas, a las composiciones, a los colores, a la forma en que están enfrentados, pero realmente Fernando Botero los apropia para intervenirlos y asociarlos de pronto a un contexto local específico, como vamos a ver en las siguientes obras. Esta, por ejemplo, es una de las más emblemáticas, hace parte de una serie extensa de obras, básicamente digamos el 40% de lo que vamos a ver, que Fernando Botero donó al Museo Nacional.
Bueno, y por otro lado también quería decir una cosa antes de iniciar con este tema, claro, lo quería decir es con esta otra imagen, y es que Fernando Botero, sin embargo, es un artista que, si tiene 82 años, no ha vivido más de 20 años en Colombia. Es decir, es un artista que, a pesar de ser colombiano, ha vivido la mayor parte de su vida, 60 años o incluso más, por fuera del país. Y aún así, pues viene todos los años, está muy cercano. La violencia, él siempre lo señala, la violencia o la forma en que cuando le pregunta él lo destaca es: a mí no me ha tocado de una manera directa. Y aunque no me toque de una manera directa, no significa que yo sea sensible ante todos estos crímenes y atrocidades que encuentro en los periódicos a diario. Yo me atrevo un poco a refutarlo porque sí lo ha tocado en cierto aspecto la violencia a Fernando Botero. Y lo digo al menos en dos aspectos, en dos puntos. Sí, de todos modos sí son indirectos. Pero Fernando Botero tenía en los años 70 una finca en Cajicá y era entonces un sitio donde él viajaba bastante. Como ustedes saben, él vive en distintos lugares, él tiene unas viviendas en Mónaco que son una especie de préstamo de la realeza. Tienen un pequeño apartamento en París, una casa en Pietrasanta, y él va como rotando a lo largo del año también de acuerdo al clima, ¿no? Si está haciendo mucho frío, entonces va y viaja a otro lugar, y en ciertos momentos venía a Bogotá y venía a Medellín, donde también tiene otra de sus casas. En Cajicá, cuando algunos delincuentes se enteraron de que la pronta presencia de Fernando Botero, se metieron con metralletas, no sé cuántas personas, pero creo que eran más de 13, se meten con metralletas a la quinta o a la casa de Botero en Cajicá, matan a los perros, dejan como secuestrados a los personajes que estaban cuidando la finca, roban obras y destruyen hasta cierto punto la casa. Por fortuna, Botero no estaba en ese momento o no había llegado todavía a Colombia. Ese sería un caso que me permite además decir una cosa, y eso es lo que explica que también Botero no esté temporadas más extensas en Colombia. Es una persona absolutamente mediática y conocida, y cada vez que Fernando Botero viene, por ejemplo, al Banco de la República, hay un anillo de seguridad que lo está cuidando. No solamente pasa acá, cuando se le hizo la retrospectiva en México, prácticamente cerraron 2 o 3 cuadras para que él estuviera presente en el Palacio de Bellas Artes. Y la presencia de él en Europa es absolutamente distinta. Yo, cuando hice la investigación sobre la obra de él, tuve la oportunidad de acercarme a él caminando por la calle, y la gente conoce, pues no sé, simplemente saludarlo como maestro, buenos días, ¿cómo está? En Pietrasanta igual, la gente lo admira, lo saluda, pero es una persona más que va caminando por la calle. Es algo que él no podrá vivir en ese caso en Colombia, y por eso entonces también, digamos, su distanciamiento. Otra de esos acontecimientos que, como digo, son indirectos, es el caso de una bomba que se pone en 1995 en la plaza de San Antonio en Medellín, en la cual mueren 25 personas, más o menos, 23 a 25 personas, y es una bomba que habían puesto exactamente debajo de una escultura monumental de él, que es un pájaro. Ustedes tal vez la recuerdan, y más adelante voy a mostrar la imagen. Pero es simplemente entonces para decir que sí hay ciertos acontecimientos en los cuales él ha estado en cierta medida ligado a la violencia en Colombia de una manera más directa que simplemente como un espectador. Aún así, entonces él señala que como no lo ha tocado de una manera tan directa, eso no impide que él sea sensible ante ciertos eventos, ante ciertos acontecimientos y circunstancias, algunos muy específicos y otros que parece que se volvieron como una especie de cliché en la misma historia de Colombia. Ya vamos a hablar de algunos de esos eventos. Sin embargo, ya que hicimos la relación con Goya, me parece importante señalar que lo que vamos a ver a continuación, casi que podríamos clasificarlo en 3 temáticas. Una sería la asociada con las torturas y las muertes. Otra que sería asociada al sufrimiento y al duelo de las personas damnificadas, por supuesto. Y una tercera, que también es recurrente en la producción de Botero, es la del destierro, que en este caso nosotros aplicamos más comúnmente la palabra el desplazamiento, ¿verdad? Esos son algunos de los temas que vamos a ver a lo largo de la producción. Pero si bien normalmente se piensa que la producción de Fernando Botero en torno al tema de la violencia es más bien contemporánea, o más bien de las últimas décadas, la verdad es que Fernando Botero viene reflexionando no de una manera muy... ¿cuál sería la palabra? Bueno, la obra de Fernando Botero ha tenido en ciertos momentos esas reflexiones desde los inicios de su producción, en obras que de pronto no son tan conocidas, o en obras donde la alusión a la violencia no es tan directa como las que vamos a ver más adelante. En este caso estamos viendo una fotografía del año 52, un Botero de 20 años que se presenta al Salón Nacional con esta pintura que estamos viendo atrás, que se llama Frente al Mar.
Una obra que por supuesto no tiene nada que ver con el estilo pictórico con el cual lo conocemos en la actualidad. Es decir, no es de ese tipo de obras representativas. Por supuesto estamos hablando de un artista de 20 años, está en el proceso de creación de todo un estilo pictórico. Y aún así Fernando Botero se presenta para el Salón Nacional, incluso para competir con algunos de sus artistas contemporáneos e incluso con algunos maestros suyos, y finalmente obtiene el segundo premio. Un segundo premio con sabor a primer premio, porque la verdad es que el primer premio se lo entregan a la prima del presidente de Colombia de ese entonces, de Laureano Gómez. Blanca Sinisterra se gana el primer premio con una pintura de unas flores, algo así, una cosa que no... Y Blanca Sinisterra en este momento no es un artista tampoco con repercusión, ¿no? Mientras tanto, Fernando Botero con esta pintura obtiene el segundo premio en el Salón Nacional y tiene la oportunidad con ese dinero y con otros ahorros que logra con unas pinturas de su primera exposición individual en Bogotá, en la Galería de Leo Matiz, viajar a Europa y entonces continuar su formación en museos y en academias europeas. Lo importante de esta pieza que estamos viendo, además de que es una obra distinguida dentro de un salón nacional, es que también se convierte como un registro de la violencia bipartidista en uno de los gobiernos más sangrientos que haya existido, que es por supuesto el de Laureano Gómez, un gobierno de ultraderecha, donde empieza todo tipo de retribuciones en contra de liberales y gaitanistas, por supuesto. Fernando Botero cuenta en esta anécdota del proceso de esta pintura que él estaba viviendo en Tolú, en las islas entre Tolú y San Bernardo, con algún dinero que había logrado antes con una exhibición de ciertas obras, y quería emular la misma experiencia de Gauguin, que se había alejado de la sociedad, que se había alejado de la civilización y se había ido a vivir a Tahití. En este caso la plata no le alcanzaba a Botero para ir a Tahití, entonces se va para Tolú. Y entonces intenta vivir unos meses allá en contacto, digamos que con la gente pobre, con gente humilde, pero además conocerlos, tener la experiencia también de cambiar completamente de ambiente y acercarse, como les decía, un poco a la experiencia de Gauguin, de vivir con lo mínimo, pero aprovechar un poco del paisaje, del colorido de las personas, de la alegría de la gente. Sin embargo, Fernando Botero se encuentra con la presencia de que la guerra no solamente se está viviendo en el centro del país, o la violencia. En esta obra él comenta cómo una persona que de pronto estaba más cercano a un partido, él realmente no hace la aclaración de si estamos hablando de conservadores o liberales, pero en cualquier caso es una persona que no es afín a los pensamientos de los dos personajes que la están cargando. Finalmente lo que estamos viendo es una escena que recrea la violencia entre chulavitas y pájaros, las primeras guerrillas conservadoras y liberales que están en medio de los pueblos, pues tomándose el poder y arrebatándose el poder, por supuesto, también en ambos casos. Entonces, como primera obra que tenemos del año 52, tiene una presencia ya de la violencia bipartidista de una manera poética, ¿no? Porque finalmente no, si uno ve la imagen, finalmente está encontrando es una composición, pero siempre se comentaba o se hacía rara la presencia de un personaje que estaba cargado en palos, amarrado como si fuera una especie de fiera. Para la investigación del libro encontramos incluso un boceto que sería el preámbulo o los estudios para lo que sería después la pieza que presentó al Salón Nacional. Otro tema que va a ser bien importante en la producción de Botero es el de la crónica roja. Le llama mucho la atención los periódicos que, como en algún tiempo lo fue El Espacio, daban como todas estas imágenes supremamente fuertes, amarillistas, pero en el caso de Botero se ciñe más a seguir el rastro de las crónicas de algunos reporteros como Felipe Santiago, creo que lo estoy confundiendo con otro, Felipe Toledo, del periódico El Espectador, que hacía unas crónicas y un seguimiento a asesinatos muy particulares. Uno de esos fue, por ejemplo, el de Teresita la Descuartizada, un asesinato que empezó a venir incluso como por volúmenes, realmente eran crónicas como si fueran cuentos, venían por partes. En algún momento haciendo la investigación sobre un libro que publiqué hace unos años y que era una investigación en torno a los años 40, yo lo que hacía casi que a diario era, un día iba y encontraba la crónica de Felipe Toledo y entonces empezaba la historia del asesinato y al día siguiente iba por otros periódicos y continuaba la anécdota, entonces realmente parecía como una dualidad en vivir en dos tiempos, ¿no? Estar presenciando casi que en directo lo que nos está contando Felipe Toledo de los últimos hallazgos policiales. Resulta que Teresita la Descuartizada
es la historia de una prostituta, una mujer de vida alegre, que estaba casada con un italiano, y el italiano, que ya tenía como algunos antecedentes, se sabía que había engañado a ciertas personas para obtener sus bienes y su dinero, pues sí, tenía como un historial, parece que había sido el asesino. Finalmente Felipe Toledo, con sus habilidades reporteriles y policíacas, termina urdiendo la forma de atraparlo, y Fernando Botero toma esta anécdota unos 15 años después y la convierte en una pintura de formato horizontal muy cercana al cómic. Como ustedes se dan cuenta, el personaje aparece varias veces en la misma imagen. Acá el personaje entrando a la habitación a encontrarse con su amante, a cenar, luego descuartizarla y finalmente arrestado por la policía. Todo en una sola imagen. Parecería como si fuera una especie de políptico, donde muchas imágenes están pegadas. Pero Fernando Botero está acudiendo, por un lado, a la influencia que en este momento está tomando el cómic. Recuerden ustedes que la presencia del arte pop es contemporánea de esta imagen, pero por otro lado Fernando Botero está viviendo en Nueva York para estos años. Entonces no es nada raro pensar en que él conocía la obra de Lichtenstein o de otros artistas que le permitieron fusionar la idea del cómic con otra también importantísima que había encontrado en Europa, que es la de la predela. Las predelas son unos formatos de pintura horizontales que normalmente están en los altares de las iglesias renacentistas italianas o medievales también, y en los cuales también se cuenta la historia de manera que el personaje principal aparece varias veces en la misma imagen. Ese mismo formato lo va a retomar numerosas veces a lo largo de su producción, no solamente para este tipo de temas macabros, sino para otro tipo de historias que tienen que ver de pronto con la vida de algún santo, con la iglesia, con demonios. Todo esto hace parte de la producción de Fernando Botero. Y este caso es el caso de Ana Rosa Calderón, una mujer que fue asesinada por el doctor Mata, del cual ustedes de pronto por las novelas ya estuvieron bastante enterados. Y si no, de todos modos la historia es mítica ya, ¿no? El doctor Nepomuceno Matallana, un tinterillo que se hacía pasar por un sofisticado e importantísimo abogado capitalino, y que aprovechaba de su don de retórica para enredar a sus víctimas, las hacía firmar pagarés, documentos notariales, etcétera, y luego los asesinaba. No estoy seguro cuántos son los muertos que hay dentro del caso del doctor Matallana, pero no sé, por lo menos 20. Y Fernando Botero recuerda la historia, y estamos hablando de una historia que tiene que ver también con los años 40, así que es una historia que él narra posteriormente, 20 años o tal vez incluso un poco más, en la cual nuevamente el doctor Matallana, muy bien ataviado, incluso nos pone un poco como de la arquitectura, que parece un poco más como arquitectura de Medellín que bogotana propiamente, lleva a su víctima de paseo, y bueno, finalmente, como estamos viendo, la corta en pedacitos, la pone en una fosa donde aparecen incluso chulos próximos a comerse el cadáver, y luego el doctor Matallana durmiendo, pero la presencia de la policía ya está asediándolo. Acá es donde empezamos ya a ver algunas reminiscencias a la historia del arte. Fijémonos de pronto en la presencia de Ana Rosa Calderón acá desnuda, y encontraremos una semejanza increíble con una Venus de Urbino de Tiziano, por ejemplo. Si bien la formación de Fernando Botero tuvo entre su haber algunas academias o la presencia temporal en algunas academias, la verdad es que el lugar donde Fernando Botero aprende sobre arte es en los museos europeos. Entonces toda la producción de Fernando Botero siempre va a tener como ese guiño a la historia del arte y a algunos artistas específicos que siempre le han llamado la atención. Por otro lado, les estaba comentando, pues si está una reminiscencia de la Venus de Urbino de Tiziano en el personaje de Ana Rosa Calderón, por otro lado encontramos ese formato de la predela, que acá lo muestro, por ejemplo, en la historia de Nastasio de Glionesti, que aparece en el Decamerón, y narrada, bueno, en este caso más bien ilustrada por Sandro Botticelli. Es una predela, pero hace parte de un ciclo. En este caso sí es una predela que funciona de manera de políptico, en 4 paneles. Y aún así, los personajes aparecen varias veces en la misma imagen. Ustedes se dan cuenta de este personaje que es Nastasio de Glionesti, aparece una y otra vez. Y acá nuevamente los personajes, que es el caballo y el jinete, aparecen una y hasta más veces. Es un ejemplo también un poco macabro, ya que estamos hablando de este tema de la violencia. Pero es que normalmente el Decamerón suele tener como un contenido de moralejas, o de moral, ético.
Y es curioso porque esta historia no lo tiene. Normalmente todas las historias del Decamerón sirven para enseñarle algún aspecto. En este caso para nada, a menos de que la lección sea realmente machista. Nastasio de Glionesti está absolutamente aburrido con las ramitas por allá mirando para el suelo porque la mujer lo acaba de dejar. ¿Por qué lo dejó? Porque Nastasio le pidió que se casara con ella y ella decidió no casarse, le dijo que no. Entonces él se va aburrido para el bosque a jugar con las maticas cuando de repente tiene una extraña aparición y es un jinete con espada en mano que está persiguiendo a una mujer y le está literalmente echando los perros, pero para que se la coman. Hasta el punto que acá ya la están mordiendo, ya le quitaron los jirones de ropa que le quedaban. Y en la siguiente imagen, el personaje la sigue persiguiendo a lo largo del bosque hasta que finalmente la atrapa. Una vez la atrapa, la abre el tórax, le quita todas las vísceras de su cuerpo y las tira para que los perros se las coman. Por supuesto, Nastasio está absolutamente asustado y mientras ve toda la escena, pues le pregunta al jinete: oiga, ¿usted por qué está haciendo esto? Y el jinete le dice: mire, lo que pasa es que nosotros somos fantasmas y vivimos en este bosque y estamos condenados a repetir nuestra historia una y otra vez. Y lo que sucede es que yo le pedí a esta mujer que se casara conmigo y ella se negó. Así que yo lo que hice fue matarla, perseguirla, sacarle sus intestinos, tirárselos a los perros y posteriormente yo me suicidé. Y entonces, pues por supuesto, Nastasio sale corriendo de ese bosque cuando se da cuenta de que estaba frente a un espanto. No tengo las imágenes completas. Hay una tercera imagen entonces donde Nastasio aparece en un banquete en la casa de la novia y les cuenta la historia. Y les cuenta la historia también que nuevamente aparece el jinete, en la escena aparece el jinete persiguiendo a la esposa. No se sabe si realmente es que se trajo a los fantasmas, como acompáñenme y les cuento la historia a la familia de mi novia, o si la cuenta también, que da la sensación de que aparecen estos personajes detrás y les cuenta la historia. Y la última imagen es un banquete de matrimonio. Mejor dicho, convenció a la señora para que se casara. Entonces la moraleja era rarísima, como la moraleja era como cuando su esposo le pida la mano: cásese, algo por el estilo. Sí, no tenía absolutamente nada de ético o moral. Ya que estamos hablando del Dr. Mata, y antes nos divagamos un poco hablando de las prevelas, esta imagen del año 63 se llama Las noches del Dr. Mata. Es una imagen donde no existe propiamente una sensación ni de violencia ni ningún tipo de acontecimiento que nos hable directamente de un hecho belicoso, pero el que sabe quién es el Dr. Mata sabe perfectamente que estamos hablando de un asesino que de pronto cambia completamente la connotación del personaje ahora que lo vemos, ¿no? En cualquier otra circunstancia era simplemente un señor fumando con una manzana, de pronto un señor estudiando, pensando, no sé, pero cuando hablamos de Las noches del Dr. Mata es como pensar en alguien que está maquinando un crimen, cambia completamente la connotación. Incluso eso que es simbólico del cuadro negro alrededor se vuelve como una imagen macabra, ¿no? Le da incluso como ese protagonismo, como si fuera nuevamente una viñeta de un cómic. Entonces, este será el tipo de las imágenes a las cuales me vaya a referir de acá en adelante. Imágenes donde Fernando Botero ni siquiera está aludiendo a un hecho específico. Y creo que eso es lo que llama más la atención, esa es la tristeza, digamos, del territorio colombiano, que ni siquiera cuando se alude a esta imagen no estamos ni siquiera señalando un hecho específico, sino es algo que puede ocurrir en cualquier esquina, como lo dice el título, en cualquier momento. Ustedes encuentran estas noticias de RCN o Caracol que cada día se vuelven incluso más amarillistas, porque en vez de pensar de pronto en las problemáticas de La Guajira o las problemáticas de Israel, no sé, lo que hacen es mostrar que lo que sucede en el bar de la esquina, en la panadería mataron a no sé qué. No estoy diciendo que eso deba disminuir el sufrimiento de las víctimas, pero estoy diciendo que hay unas problemáticas incluso que debían abordarse de una manera más frontal para evitar precisamente más muertes en otras circunstancias. Entonces, por supuesto que Fernando Botero está acudiendo a fuentes periodísticas a la hora de hacer muchas de estas imágenes. Se basa
en los relatos que encuentra, y de repente entonces les hace un ambiente que recuerda en muchos aspectos sus mismas vivencias. En este mismo tipo de ambiente nosotros podemos encontrar escenas mucho más felices. Recordarán ustedes de pronto imágenes de prostíbulos donde los personajes están, por supuesto, con las prostitutas, bebiendo, haciendo el amor, etc. En este caso, ese tipo de acumulación de personajes, donde siempre está como la presencia de la curva, la presencia de una montaña de personajes, no alude precisamente a esa felicidad o a obispos dormidos, sino que está aludiendo es a una masacre. Me parece que encontrar esas imágenes en Fernando Botero, donde está esa presencia de la violencia, de una violencia armada, de un machete en la mano, de una metralleta, en muchos aspectos recuerda al otro gran artista político del siglo XX, o más que artista político, a la obra por antonomasia política durante el siglo XX, que es el Guernica, ¿no? Y que, como ustedes saben, alude a otro acontecimiento propio de la Guerra Civil Española, para la cual es encargado Pablo Picasso de hacer una representación con la suficiente contundencia como para que hiciera que a partir de una obra, y de una obra del artista más importante vivo, el foco de las naciones se dirigiera a las problemáticas que estaba viviendo. Si hay una cosa importante que podemos vincular entre Goya, Picasso y Botero, es que las guerras de las que estamos hablando y las escenas de las que estamos hablando no son de guerras, o son de guerras que se salen de los parámetros normales, donde se trata de dos bandos. Son guerras en las cuales participan personas inocentes, donde participan civiles, o no donde participan, simplemente donde son también damnificados o son víctimas, incluso personas del común. El Guernica, por ejemplo, alude a eso. Se trata de un episodio en el cual se hacen pruebas de los armamentos de los aviones, de la aeronáutica alemana, y Franco le entrega el territorio a la aeronáutica para que hagan las pruebas de ver qué tanta es la destrucción masiva que pueden hacer estos misiles en una población vasca. Esta es la obra que todavía se desconoce las cifras de muertos en el pueblo de Guernica. Y Pablo Picasso empieza a actuar muy rápido. La pintura empieza a ser tal vez unos 15 días después del bombardeo a la ciudad, logrando con eso una imagen icónica, pero en muchos aspectos también simbólica, fracturaciones, desmembramientos, todo en un ambiente absolutamente oscuro, tenebroso, pintado entre negros, blancos y grises. Claro, eso la hace también en muchos aspectos una de las imágenes más influyentes en las artes plásticas del siglo XX. Ya veníamos viendo, por ejemplo, cómo Alejandro Obregón se acercaba muchísimo a la idea del Guernica en la obra de la masacre del 10 de abril. No me refiero que la obra influya a Fernando Botero, por supuesto, en un aspecto picasiano que no existe, pero sí de pronto en la formulación de este tipo de ambientes donde hay tantos personajes caídos, la presencia de tantos personajes que generan tensiones distintas, distintos gestos, distintas expresiones. Todas están acá presentes. Al hablar de la iconografía y de cómo Fernando Botero se basa en estas iconografías, es que siempre pienso que estos personajes que vemos acá en el Banco de la República son como tan sonrientes que el choque realmente con este tipo de temáticas es fuerte, sobre todo porque los temas también son bastante llamativos. Matanza de los inocentes, masacre, o esta tercera, también masacre, en la cual siempre el asesino es una persona que dentro de este contexto parece ser paternal. Recuerden ustedes que gran parte de la producción de Fernando Botero alude al tema de las familias, pero siempre son familias que están posando prácticamente como ante el lente de un fotógrafo, siempre son frontales, y en este caso parecería entonces que el padre se ofuscó y está exterminando a su propia familia. Nuevamente entonces estamos ante una imagen genérica en Colombia, una imagen que también la escuchamos prácticamente a diario. En alguna riña familiar, etcétera, salen asesinados hijos, esposa, etcétera. Entonces esta sería como la forma en que Botero toma el tema de la familia, que ha sido tan reiterativo en su producción, y le da la vuelta.
Por supuesto, y como les decía, basándose en la iconografía de la historia del arte, no hay otro tema que se acerque más a ese que el de la matanza de los inocentes. Por supuesto, ustedes recordarán, hace alusión entonces a la orden de Herodes de matar a los primogénitos. En este caso, una obra impresionante, muy fuerte de Nicolas Poussin, pero con unas características bastante semejantes en cuanto a la forma en que se presenta la imagen. Y otra que también genera la misma iconografía es que podría mostrar muchísimas imágenes de distintos artistas donde la violencia está presente. Para el caso de la matanza de los inocentes, me refiero a Poussin solamente porque me parece que es la imagen más fuerte en ese aspecto. Y para este caso del sacrificio de Isaac también hay muchas más imágenes que nos podrían ilustrar en torno a cómo los artistas trabajan un tema tan macabro como es el de la muerte de los niños. Pero Caravaggio definitivamente es uno de los artistas más realistas, y no solamente en el aspecto de realismo en cuanto a su pintura. Quiero decir, si hay algún artista que conocía la muerte ajena, era Caravaggio, que había sido asesino. Entonces, claro, un asesino con mucho talento, eso sí. Si nos remitimos nuevamente al tema de la iconografía, hay una temática prácticamente como una especie de asignatura común desde la Edad Media y también durante el Renacimiento, trabajada incluso por nuestro amigo Durero, que está en el segundo piso, acá del Banco de la República, que se llama la danza macabra o la danza de la muerte. Es una especie de temática semejante a la de el Vanitas. El Vanitas, que ustedes recordarán, es una naturaleza muerta o un bodegón donde siempre hay una presencia de un cráneo que le recuerda a uno que, a pesar de que usted tenga muchos bienes, lujos y comodidades, usted va a terminar exactamente igual que cualquier otra persona, 3 metros bajo tierra y en huesos o cenizas, en su mejor caso. Es un tema muy impactante, sobre todo en el barroco. Claro, el tema viene desde la Edad Media, pero en el barroco siempre aparece esta desilusión por la humanidad, es una desilusión por aquello que en el Renacimiento se creía que era la máxima creación de Dios, el hombre. Y en el Renacimiento, después de toda esta simonía, después de toda esta venta del alma para poder llegar al paraíso, de expiaciones para que una iglesia se vuelva rica, entonces existe una desilusión completa. Hamlet creo que es el que mejor retrata el Vanitas. Por supuesto no lo retrata a partir de una imagen, lo hace a partir de ese maravilloso monólogo frente al cráneo de Yorick, que había sido el bufón de la corte. Y frente al bufón de la corte toma el cráneo del bufón de la corte y empieza a decirle: ¿acaso eres tú el que me hacía reír? ¿Acaso eras tú la persona sobre la cual yo me sentaba para que me hicieras chistes? ¿Y qué pasó con Alejandro Magno, que conquistó todas las naciones? Quedó exactamente igual que tú, Yorick. Ese es el sentido exacto del Vanitas, y me parece importantísimo. Cómo incluso usted puede ser el dirigente de una nación bolivariana con todo el poder y súbditos que quiera, y de repente un cáncer usted lo mata y nada lo puede detener. O puede usted revolucionar la tecnología y ser una persona absolutamente rica, haber creado la tecnología que a partir de este momento va a cambiar a las generaciones siguientes con un signo de manzana, pero ni el cáncer se puede detener por la plata que usted tenga. Queda igual que Yorick o igual que Alejandro Magno, todos en las mismas condiciones. Entonces la danza de la muerte nos recuerda a eso, es un tema muy semejante al Vanitas. La muerte además viene en una danza, es incluso una invitación, a pesar de que se llame la danza macabra. La muerte no viene necesariamente a ensañarse con nadie. La muerte dice: usted puede venir por su propia voluntad o puede venir a las malas, pero siempre estoy por acá. Eso llama la atención. Así que incluso algunas de las imágenes, por más de que tengan cráneos o cadáveres o cuerpos o osamentas, no son del todo tristes o lúgubres, ¿no? Parecen más bien caricaturizadas en algunos aspectos. La anterior que les mostré es de la Edad Media, esta también, y estas pues ya más cercanas al Renacimiento. No puse los autores porque simplemente quería señalarlas muy brevemente, pero ustedes se fijan en estas imágenes. Al final usted puede tener el poder de ser un rey con todos los territorios que quiera, con las vestimentas más llamativas, estrambóticas, etcétera, pero en cualquier circunstancia vamos todos para el mismo lado. Usted puede haberse comportado como una prostituta, coqueta,
habérselo entregado a cualquier postor, o puede haberse comportado como una mujer absolutamente mojigata, haber frustrado todos sus afanes carnales, pero en cualquier condición todos vamos para el mismo lado. Así que mejor compórtese como esta mientras esté viva, ¿no? De pronto diría la muerte. Si esa es una influencia, es que las osamentas van a aparecer a partir de este momento y por eso estoy mostrando estas imágenes. Pero si estamos buscando de pronto influencias para Fernando Botero dentro de este tema de la muerte, en la Edad Media y en el Renacimiento, me parece que también una influencia bastante cercana y que por supuesto que le llama bastante la atención a Fernando Botero es la mexicana. Y si hay alguien que haya impuesto esta iconografía dentro del arte mexicano es José Guadalupe Posada, quien también es contemporáneo, es como una especie de Goya mexicano, ¿no? Tiene toda el momento histórico y es prácticamente un testigo presencial de la revolución, de guerras civiles que ocurren en estos momentos, de los enfrentamientos entre los mismos revolucionarios. Y como ustedes bien saben, la visión de la muerte en México es bastante distinta, tiene un carácter hasta carnavalesco. En gran medida yo creo que se le atribuye también a José Guadalupe Posada ese cambio de mirada, una mirada un poco más jocosa, ¿no? Es una mirada incluso caricaturesca en torno a la muerte. Incluso convirtiendo entonces la Catrina en uno de los elementos folclóricos más reconocidos de México, ¿no? Cuando uno va a México, imposible que uno se traiga una Catrina de estas, ya sea para poner los esferos o, no sé, una máscara, una imagen en cualquier caso. Muy especialmente se dio a conocer o se empezó a reconocer la obra de José Guadalupe Posada un tiempo después de su muerte, gracias a la manera en que los tres muralistas mexicanos, el triunvirato de artistas formado por Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, hicieron a partir de las revisiones de José Guadalupe Posada. Es decir, es como si ellos lo hubieran reencontrado y lo hubieran exaltado. Entonces en la obra de estos muralistas mexicanos también aparece la muerte. Una muerte que también viene completamente galante, con sus mejores vestiduras, pero muerte al fin y al cabo. Entonces en la producción de Botero yo creo que en cierta medida estamos retomando las dos influencias, ¿no? Encontrando un poco de la danza macabra del Renacimiento de la Edad Media, pero también con una cosa medio caricaturesca y jocosa propia de José Guadalupe Posada. Bueno, jocosa hasta cierto punto, ¿no? Porque esta maternidad que estamos encontrando con un chulo presto, o que de pronto fue el chulo el que se comió lo que quedaba de ellos, sí, de pronto no es exagerado un poco hablar de lo caricaturesco, de lo risible que hay en estas imágenes. Otras con un contenido irónico bastante fuerte. Los desplazados, pero van cargando la muerte a cuestas como si fuera una especie de sino del cual no van a poder escapar. Incluso la muerte va sonriendo, si ustedes se dan cuenta. A donde vayan los estaré persiguiendo. Y esta, por ejemplo, que no es una imagen muy comentada en la iglesia, no recuerdo ahorita cómo se llama la iglesia, pero es la iglesia, la catedral de Pietrasanta, una de las ciudades donde Fernando Botero pasa la mayor parte de su tiempo. Hay dos pinturas al fresco, una es la puerta del cielo y al lado opuesto está la puerta del infierno, donde incluso, muy humildemente, Fernando Botero se autorretrata. Dice, ¿para qué voy a decir que voy a ir al cielo si voy a ir al infierno? Entonces se autorretrata acá, con otras eminencias del infierno como Hitler, por ejemplo, pero siempre la presencia de la calavera, casi que una Catrina, ¿no? Porque acá yo creo que el hecho de verla ornamentada, incluso maquillada, está más cercano a la presencia de lo mexicano, como estábamos diciendo. Hasta ya lo habíamos visto. Entonces, ya que estamos hablando del desplazamiento a partir de imágenes como esta, y que les digo que es una de esas tres temáticas entonces recurrentes en esta producción, también recordarán en cierto aspecto la serie de los desastres de la guerra hecha por Goya como grabados. El nombre completo de la serie, porque hoy la conocemos como Los desastres de la guerra, pero el nombre completo, que no lo recuerdo, es algo así como Los desastres de la guerra y otros caprichos más. Utilizó la palabra caprichos para hacer una serie anterior a Los desastres de la guerra y que consistía básicamente como en una especie de reflexión irónica en torno a la educación en la España del siglo XVIII y por supuesto inicios del siglo XIX, y la palabra caprichos surgía
básicamente de la idea de exteriorizar una idea que era propia. Normalmente los artistas lo que hacían era trabajar para una corte o para un mecenas o hacer algún encargo por parte de la iglesia. Y en este caso, al hacer una imagen que se llame Capricho, Goya lo que está haciendo es decir, lo hago porque quiero hacerlo. Nadie me lo está exigiendo, es un tema absolutamente libre en ese aspecto. Eso también parece que es importante señalar en Goya. Un artista que sí es político lo hace desde una perspectiva absolutamente voluntaria. Es un artista que está reflexionando a partir de la imagen. Y hace una carpeta de imágenes que las empieza entonces después a divulgar, a vender. El siguiente capricho va a ser la serie de los desastres de la guerra, que ya no va a tener ese componente irónico, burlesco que tienen los primeros caprichos. En este caso ya estamos viendo un mundo absolutamente tenebroso y a un Goya absolutamente decepcionado y desilusionado incluso de la vida. Los desastres de la guerra, todos con un nombre distinto, cada una de esas imágenes narran eventos muy semejantes a los que estamos comentando acá en torno a Botero, los desplazamientos. Cuando Goya empieza a encontrar muertes al frente de su casa y alrededor, en las esquinas, entonces empieza a retratar todas estas imágenes y se encuentra con eso, que la gente prefiere salir corriendo porque están matando a sus familiares. Algo muy semejante a lo que vamos a encontrar en el contexto político colombiano. Las tomas que hacen a poblaciones para matar en una sola noche a 80, 100 personas, hace que 4.000 personas salgan de su población, ¿no? Para ir a otro, para llevar, digamos que sus problemáticas sociales a otro lugar. ¿Y qué queda de eso? En muchos casos, la indigencia, y ahí es donde vuelvo y digo, o sea, realmente esa idea de la paz que nos están vendiendo como eslogan no es solamente una cosa que se está viviendo entre La Habana o en el monte, sino que la encontramos en los semáforos, la encontramos en el día a día. Esto lo encontramos en el día a día y eso es producto de esa violencia, el desplazamiento. Ay, no le imprimí, ahora caí en cuenta que no le imprimí. Había algo que quería narrarles y es los testimonios supremamente crudos de la masacre de Bojayá. No tuve la previsión de haberlo, lo tenía preparado incluso. La revista Semana hizo hace unos años, creo que conmemorando los 12 años de la toma de Bojayá, un relato por parte de los damnificados que habían sobrevivido a este evento. Claro, ahora me va a tocar hacerlo más o menos de memoria, pero es que el testimonio era crudísimo porque era por parte de una mujer que viviendo en Bojayá, básicamente lo que cuenta es: esa fue la última vez que vi a Bojayá y nunca más volveré, ni volví, ni quiero saber más de eso. La señora vivía de la minería, mientras que su familia vivía de las maderas. Por supuesto estamos hablando de una zona rica en árboles y muchas veces los desplazamientos de estas zonas han tenido que ver un poco también con esto. La palma de cera para la operación Génesis, que cuenta tanto Holman Morris, es un desplazamiento solamente para quedarse con estas zonas ricas en palma de cera. Para este caso ella cuenta pues, que su familia vivía específicamente de la minería, de la minería de oro y de la madera. Y entonces cuentan que mientras estaban en sus jornadas laborales habituales en un pueblo que era más bien como tranquilo, se enfrentan un grupo de las FARC con un grupo paramilitar de las AUC y empiezan a enfrentarse y empiezan a ingresar a la zona urbana del pueblo. Cuando empiezan a escuchar entonces las detonaciones, bombas, etcétera, entonces esta señora se aleja de la población y se va para la población más cercana, que no recuerdo ahorita, se llama Vista Hermosa o Villahermosa, algo por el estilo. Y cuando sienten que de pronto las detonaciones empiezan o que ya dejaron de sonar las bombas, cuentan específicamente de 4 grandes explosiones. Entonces cuando se calma un poco la tensión y se da cuenta de que su familia no ha llegado, decide ser voluntaria con otro grupo de personas para atravesar el río Atrato e ir a buscar a su familia. El espectáculo que se encuentran es un espectáculo de muerte. En medio de este bombardeo, un bombardeo hecho con cilindros de gas, uno de estos cilindros explota donde medio pueblo había ido a resguardarse, que había sido la iglesia. Tengo entendido que eran como unas 400 personas y la verdad es que la población es una población bastante pequeña. Entonces habían ido a resguardarse en una iglesia, pues porque digamos que por sentido común y por lógica uno pensaría que hay ciertos sitios dentro de los conflictos armados
que son intocables. De hecho, hay una especie como de lineamientos frente a la guerra, y dentro de estos lineamientos de la guerra, que es ¿cómo se llama esto de Ginebra? La Convención de Ginebra tiene como unos postulados. Hay lugares que son sagrados y son los templos. Son sitios como inviolables, intocables, y por supuesto acá no hubo ningún respeto en ese aspecto. Entonces una de estas detonaciones explota toda la iglesia, matando entre 70 y 120 personas. Como la toma siguió durante varios días, entonces lo que tuvieron fue que deshacerse rápidamente de los cadáveres, entonces nunca hubo como un conteo oficial de los muertos, pero entonces se estima que sean entre 70 y 120 personas, entre ellos la mayoría niños, hay que tenerlo también presente. La toma es en noviembre del 2001 o también por una fecha muy cercana, enero o febrero del 2002, así que Botero también muy rápidamente hace alusión a esta temática y hace entonces una serie con estas imágenes en la cual, por ejemplo, la presencia de esta osamenta también reaparece, como estamos viendo. Bueno, es una lástima que no haya hecho la impresión de los testimonios. Más adelante, si quieren, les doy mi correo electrónico y les devuelvo un correo con los links donde encontré estos testimonios que son supremamente impactantes. Impactantes además porque están acompañados de las fotografías, y me parece que es importante mostrar que si Fernando Botero se basa en eventos tan específicos, porque ya hemos dicho que hay algunos que son más bien como estereotipados o que son una especie de cliché en la misma historia de Colombia, una muerte en una taberna, una no sé, asesinatos dentro del grupo familiar, pero hay unos eventos que dentro de esa historia de Colombia, que es una historia de cifras de cadáveres, hay cifras de cifras, hay unas que llaman la atención porque son más grandes, ¿no? Y esta, por ejemplo, fue un caso, una comentarista de la revista Semana lo decía en ese momento, estamos en una sociedad donde somos un poco fríos y adversos a la cantidad de muertes que tenemos a diario, pero dentro de esa adversidad hay cosas que nos llaman la atención, y es cuando las cifras salen de lo común, cuando en una sola detonación, en un minuto, al mismo tiempo mueren 120 personas. El testimonio de la testigo que les estaba comentando termina simplemente diciendo que encontró los cadáveres de su familia dentro de la iglesia, pero que al mismo tiempo encontró un espectáculo de miembros sin dueño tirados por cualquier lugar. Entonces los reportajes de imágenes, por supuesto, tardaron un poco en llegar, porque la toma tardó 3 o 4 días más. Los reportes nunca fueron oficiales, entonces lo que se encontraron fueron imágenes que en sí mismas eran bastante simbólicas, ¿no? La misma mutilación, por ejemplo, de los íconos religiosos. Y si no estoy mal, creo que en el edificio de la memoria, no tiene este nombre, ¿no? Es el archivo de memoria. Hay una urna donde se conservan algunos de estos eventos, digamos que para conmemorar los cuerpos desaparecidos de Bojayá, muy específicamente. El centro de memoria, exacto, ese es el centro de memoria, que no solamente entonces en ese caso guardaría archivos, sino también algunos objetos simbólicos de los conflictos armados en Colombia. Otro evento que llama mucho la atención de Fernando Botero es el de la masacre de Ciénaga Grande, que también tenía el testimonio de un pescador, también un testimonio supremamente impactante, en el cual comenta que los paramilitares llegan a una población que se llama Nueva Venecia. Antes de contar la historia, les muestro las imágenes. Primero que todo, es una población que nadie sabe, no existió una fundación formal, nadie sabe cuándo empezó, pero simplemente empezaron a hacer unas casas flotantes, porque es una población exclusivamente de pesqueros, de pescadores. De hecho, dicen que dentro de toda esta población, que también es como de unas 4.000 personas, imagínense, 4.000 personas con casas flotantes, solamente habían 2 personas que no vivían de la pesca, que era el del dueño del bar del pueblo y el otro era, no recuerdo, pero solamente eran 2 los que no vivían de la pesca. No recuerdo cuál era, no recuerdo exactamente cuál era el otro. En cualquier caso, me llama la atención a veces en Colombia esta necesidad de darle como estatus a partir del nombre de las localidades, de los barrios, etcétera, ¿no? En alguna oportunidad, estudiando artes plásticas, yo había hecho como un juego de palabras entre las imágenes, de palabras y un juego de imágenes entre el barrio Roma, el barrio Venecia y el barrio Florencia,
y mostrar un poco como hacer un fotomontaje entre la Venecia real, la Florencia real y el barrio Roma. Entonces fusionar estas dos imágenes, un coliseo romano, pero pues al lado un bus que va para Kennedy, o el Gran Canal cruzando la avenida de Venecia, no sé, cosas por el estilo. Y pasa mucho entonces esto, la necesidad como un poco de legitimar nuestra geografía a partir de nombres que les dé cierto estatus. Nueva Venecia, por supuesto, alude como a ese vínculo que alguien encontró entre esa maravillosa ciudad italiana y esta supremamente humilde, porque es una ciudad supremamente pobre. No creo que ni siquiera se pueda llamar ciudad, es una especie como de corregimiento, algo por el estilo, no es un territorio. De hecho, ahora que me acuerdo, hice el mismo tipo de contrastes. Estas son las formas de comunicarse entre casa y casa en Nueva Venecia. Estas son de la vieja Venecia las formas que comunican una parte de la ciudad con otra parte de la ciudad. Aunque también hay puentes pequeños como este, ahora que recuerdo. Pero en Nueva Venecia no existe, por ejemplo, Santa María de la Salute. Existe una iglesia supremamente humilde. Y en esta ciudad entonces llegan a las 3 de la madrugada de un día de noviembre del año 2001, o puede ser el año 2000, el anterior, una tropa de 80 encapuchados paramilitares. No, encapuchados no, pero vienen con sus uniformes militares, en búsqueda de 6 personas que están en una lista elaborada por Carlos Castaño para darles de baja por supuestamente ser colaboradores de la guerrilla. En la búsqueda de estas 6 personas, yendo de lancha por lado y lado a preguntar por dónde los podían encontrar, mataron a 60 personas del pueblo. Y de esas 60 solamente una era la de la lista, los otros 5 se volaron. Los demás los mataron en el intento de tortura de dónde están, es decir, como buscando una represalia, lo que les estaba contando del año 62, la victimización a partir del terror, además, ¿verdad? Entonces 60 personas buscando a 6, de los cuales matan a uno solo. Y parte de las anécdotas que cuentan las personas que sobreviven a esta toma es la de los tipos en medio de sus lanchas transportándose de un lugar a otro en busca de estos personajes y con sus metralletas disparando, ni siquiera sin preguntar, al que vieran por ahí. Esa es una de las imágenes que llama la atención de Fernando Botero. Por supuesto me refiero a una imagen que él crea a partir de los testimonios de lo que está leyendo en las noticias de Colombia. La masacre en Ciénaga Grande, entonces, como nos está mostrando en esta imagen, para Fernando Botero es esa representación de los pescadores, que incluso estaban todos en una misma nave, en una misma lancha, y de los personajes que estamos viendo acá, todos están muertos y si no, pronto lo van a estar, en esta lluvia de plomo que están siendo acribillados totalmente, ¿no? Por supuesto, las imágenes nuevamente nos reiteran el vínculo con la historia del arte y es imposible no encontrar en este personaje que parece crucificado, porque si nuevamente aparecen como estas relaciones con la iconografía y con la historia del arte, la presencia de este personaje central, este personaje valiente que extiende los brazos también como si fuera una especie de mártir, también como un Cristo en los fusilamientos del 3 de mayo, Paraguaya. Otras masacres, yo creo que también esta se vuelve un poco genérica para el caso de lo que quiere representar Fernando Botero, y es un tema que han trabajado distintos artistas contemporáneos desde otras prácticas, desde la fotografía, como el caso de Erika Dietes, cómo los muertos se lanzan a los ríos para desaparecerlos, o cómo los ríos se llevan a nuestros queridos familiares muertos, los cuerpos que nunca aparecen, ¿verdad? Los vestigios de lo que se entierra, que como no hay un cuerpo, lo que se entierra finalmente va a ser de pronto la ropa, los zapatos, algo que podamos enterrar, algo que podamos sentir tan tangible de la presencia que existió de nuestro ser querido. Y por otro lado, también parece importante, porque lo vamos a ver más adelante, es el vínculo de cómo el cuerpo, cómo la representación del cuerpo, al ser dejada a las fuerzas de la naturaleza, se va descomponiendo. Eso también va a ser reiterativo en algunas imágenes de Fernando Botero. Acá, por supuesto, obviamente cambia cualquier tipo de tonalidad que encontramos colorida en las representaciones de los personajes, pero además el paisaje también ha cambiado, ¿no? No es un paisaje feliz, no es un paisaje
Es un paisaje colorido como los que encontramos en su producción. Entonces, si encontramos además eventos muy específicamente localizados en zonas rurales, lejanos de nuestras grandes ciudades y que, como les digo, nos generan esa sensación de seguridad falsa a nosotros que estamos en una ciudad donde estas cosas no nos pasan, resulta que Botero también reflexiona que estas cosas también pasan en las ciudades. De pronto otro tipo de eventos. Y si hay uno que vivimos de una manera muy cercana en Bogotá, fue en los años 90 y a finales de los 80, estando yo muy pequeño, al caso de aún así a recordarlo, es el del narcotráfico. Y ese se representaba bastante, era en los carrobombas. A mí personalmente me toca mucho recordar, no recuerdo qué año sería, pero el Cafán del barrio Santa Rosa, el Cafán del barrio Santa Rosita, le pusieron una bomba en los años 90. Yo estaba como de 7, 8 años y alcanzamos a sentir el bombazo muy cerca porque yo vivía ahí casi llegando a Álamos, alcanzamos a sentir bastante cerca el bombazo. Parece que era una especie de extorsión a las tiendas de Cafán por parte del narcotráfico. Y bueno, ustedes recordarán perfectamente, tal vez uno de los más sonados es el del Club del Nogal, que en ese caso ya estaba en mi adolescencia, pero pues lo recuerdo de todos modos porque fue bastante impactante para todos. Entonces, Fernando Botero reflexiona en que este tipo de eventos no solamente ocurren en espacios rurales, sino que también de alguna manera involucran a las ciudades e involucran a las personas. Las personas también son víctimas dentro de la ciudad de este tipo de eventos. El secuestro, que como si viéramos una especie de serie o un políptico, realmente no lo es, pero a lo largo de la producción de él uno puede hacer como ligar la historia de cuadros que están hechos en distintos momentos. Por ejemplo, este del 2002, este que hace parte de otra serie, encontramos al secuestrado. Hay unas imágenes producidas por Fernando Botero que causaron un cierto... fue bastante irritable para ciertas personas, una molestia, porque se señaló que al haberlos pintado era como haciendo un homenaje de estos personajes. Hago muy especialmente presencia de los victimarios, en este caso vamos a ver a Tiro Fijo y más adelante a Pablo Escobar. Y Fernando Botero reflexionaba diciendo, no, realmente lo que pasa es que para nosotros es tan molesto que estos nombres y es tan molesto la reminiscencia de estos personajes que nos vuelve como hiriente, ¿no? Nos vuelve como hiriente. Hace poco que estuve en Cuba y estaban en pleno furor de El Patrón del Mal, lo primero que le preguntaban a mi esposa, que es de Medellín, por su acento, que si era hija de Pablo Escobar, y cosas que para nosotros absolutamente son bastante molestas, ¿no? Pero son cosas absolutamente innegables en la historia de Colombia. Entonces Botero no busca hacer en este caso un homenaje a estos personajes, pero sin embargo los convierte como una especie de personajes pop de nuestra historia, en la misma medida, y él lo dice, en la misma medida en que Al Capone es parte de la historia negra de Estados Unidos, pero también es una representación cultural importante para ellos, es decir, la presencia de él también está en Estados Unidos. Tiro Fijo y muchos otros personajes armados los vamos a encontrar en su producción a partir de pinturas, ya sea pinturas o dibujos, algunos donde también encontramos algunas reminiscencias a la historia del arte. Este personaje con un cuchillo, con el filo lleno de sangre, que de pronto nos recuerda al verdugo en la flagelación de Cristo, de Piero de la Francesca. Recuerden ustedes que Piero de la Francesca es uno de los artistas más influyentes para la producción de Fernando Botero. Y otros que posan con su víctima como si fuera una especie de trofeo. De ahí posiblemente el mismo nombre, El Cazador, que parece más como si estuviera orgulloso de tener una fiera acá, ¿no? Parece como al rey Juan Carlos, con un elefante. Claro, estas imágenes las pongo como un preámbulo de la que vamos a ver a continuación. Fernando Botero, como les digo, reutiliza cierto tipo como de iconografías a lo largo de su producción, unas que pueden venir como de un poco temas más alegres, como el caso simplemente del arcángel que parece posarse por encima de los techos de una Medellín de techos de 2 aguas, para después mostrarnos esta que es la muerte de Pablo Escobar, y que, como sabemos perfectamente, la hace porque la muerte de él ocurre sobre un tejado. No es necesario recordar la historia porque todos la conocemos perfectamente, ¿no?
Sin embargo, son imágenes absolutamente mediáticas dentro de la historia de Colombia. Las imágenes incluso de los soldados posando orgullosos me parecieron demasiado fuertes, entonces no las puse, pero los soldados posando orgullosos porque matamos a Pablo Escobar, ¿sí? Y de esa imagen del hombre sobre el tejado, hace varias versiones que en algún momento también causan reminiscencias de otras partes de su producción. El obispo durmiendo nos muestra también una especie de Pablo Escobar durmiendo como si fuera una pistola de juguete gigante, la que estamos viendo. A veces, por ejemplo, esa monumentalidad de la que sufre Pablo Escobar como protagonista de la imagen podría simbólicamente remitir a que realmente él era el patrón de la ciudad, estaba por encima de todos, ¿no? Entonces, ¿por qué no mostrarlo también de manera monumental si era lo que representaba su populismo? Poner una bomba para matar a 200, pero al mismo tiempo mandar pan para alimentar a otros 400 y cosas por el estilo. Y si acabamos de ver por un lado entonces la representación de las víctimas, ahora sería, de los victimarios, ahora sería la representación de las víctimas, que también en muchos aspectos creo que recuerda la producción de Goya de los caprichos propios de los desastres de la guerra. Esto es peor. Imagínense las cosas que le tocó ver a Goya durante este periodo. Cosas como esta que estamos presenciando, un empalamiento de un personaje que además está mutilado de sus miembros, de sus extremidades. Este es el tipo de cosas que explican la patología de la cual después va a sufrir Goya durante un tiempo que esté en un sanatorio mental, después de tener que lidiar con todas estas cosas, sobre todo un ser sensible como lo era él. Y entonces encontramos en Fernando Botero algo que dista completamente de lo que encontramos en su producción, ¿no? En estos temas alegres como el circo, etcétera, para enfrentarnos a temas como este de la motosierra, que me recuerda el apodo de un estimado senador de la República actual. Ese tipo de montañas, ese tipo de montañas de cuerpos que encontramos a lo largo de la producción de Botero tampoco son novedosas, es decir, acude a sus mismas composiciones, como si estuviera generando una iconografía de la cual él mismo repite en algún momento, reencuentra, como el caso de estos obispos muertos del año 59, una pintura bellísima que está en el Museo Nacional, de un Botero distinto, ¿no? De un Botero expresionista con unas tonalidades y con una pincelada mucho más violenta, pero que nuevamente a partir como de esa composición de aglomeración de personas de montañas encontramos también en Goya, lo mismo. Fíjense ustedes que ese tipo de composición en la que encontrábamos a Obregón mostrándonos la mujer que se convertía en paisaje, en cierta medida también es una preocupación de distintos artistas. Uno la encuentra en la producción de Evo Arango, no tengo acá el ejemplo específico, pero lo encontramos también en Fernando Botero. No nos está hablando necesariamente de un cadáver en específico, nos está hablando nuevamente del paisaje, un paisaje lleno de chulos, un paisaje de muerte, un paisaje de putrefacción. Motosierra. Nuevamente, una imagen que no acude o que no alude específicamente a un evento central específico, sino que también se vuelve como una especie de imagen genérica. Parecería todo lo contrario del tipo de temáticas que estamos acostumbrados a ver en la producción de Fernando Botero, por supuesto. Bueno, imágenes que también me hubiera gustado en cierta medida matizar con la de otros artistas de su misma generación. Por ejemplo, Grau hace también a partir de las masacres en distintas poblaciones unas imágenes también de personas mutiladas, decapitadas, etcétera, porque a Grau en especial le toca mucho la historia de cómo juegan con cabezas en una población donde hacen una masacre y cogen a este señor para hacer el balón de fútbol, le cogen la cabeza y empiezan a jugar un partido de fútbol en medio de todas las personas de la población mirando, ¿no? Porque están haciendo una especie como de represión pública de qué les va a pasar si no colaboran con el bando, ya sea paramilitar o guerrillero. Bueno, otras imágenes entonces dentro de esta producción, en este caso trabajadas a partir del dibujo, que aluden al mismo tipo de temáticas, como les digo, que se vuelven en muchos aspectos como genéricas, pero siempre entonces en torno a la muerte y a la tortura. Ya hemos hablado desde ese aspecto de la tortura, de la muerte, pero queda también pendiente el otro y último tema dentro de la violencia en Colombia, que sería el del sufrimiento, el del duelo.
Nos lo muestra a partir como de una arquitectura también muy cercana al Medellín que siempre encontramos en las imágenes de Botero, el desfile. Por supuesto no se trata de un desfile necesariamente feliz el que encontramos en estas imágenes. Y una temática que también alude en cierta medida a la historia del arte a partir de dos nombres. Uno puede ser el de la Pietà y el otro es el de la Mater Dolorosa. En cualquiera de los dos alude a tal vez la imagen más conmovedora que pueda existir, que es la de la madre que presencia la muerte de su hijo. Y como les estaba comentando, pues una imagen que tuve que vivir en carne propia recientemente. Claro, porque es la imagen que rompe con el ciclo lógico de la vida. Entonces, Botero también ha tenido que vivir ese ciclo. Recuerden ustedes que el hijo de él muere en el año 75, si no estoy mal, muere prácticamente en sus manos. Tan así es que él intentando salvarlo en un accidente automovilístico, los dos carros quedan como aferrados y en alguna maniobra se estrella contra una tractomula. Intentando soltar los dos carros, hace una maniobra muy lenta donde empieza a ser decapitado el niño en sus manos. Fernando Botero pierde la falange de sus dedos intentando salvar la cabeza del niño, y durante mucho tiempo aparece en la prensa la historia de que Fernando Botero ha perdido una mano y no va a poder volver a pintar. Él pues obviamente entra en una depresión absolutamente larga donde su terapia va a ser realmente retratar al niño y empezar a recordarlo de otra forma. Y por supuesto me parece que estos temas también son muy emocionales cuando uno los ve desde esa perspectiva. No solamente es el Botero que hace una imagen de algo que puede ser recurrente, que es la madre viendo a su hijo morir en una circunstancia violenta, sino también de alguna manera mostrando que él ha sido en cierta medida que él ha vivido esa misma circunstancia en otro aspecto, no precisamente a partir de la violencia, pero que también ha tenido que sufrir por un acontecimiento semejante. Temas que, como les digo, entonces en ese caso podrían vincularse iconográficamente a la Pietà o la piedad, que es el tema donde aparece siempre la Virgen con el cadáver de Jesús. En las más reconocidas y en las más importantes, como podríamos decir como ejemplo la de Miguel Ángel, que está en la Pietà del Vaticano, en San Pedro, encontramos a la Virgen con el cuerpo yacente de su hijo entre sus piernas, en su regazo. Fernando Botero lo va a utilizar después, esta temática, dentro del tema del Via Crucis, del cual realmente no tengo intenciones tampoco de profundizar, pero muestro que en distintos momentos los temas empiezan a trastocarse, se vinculan en distintos momentos, ya sea porque esté hablando de la política o ya sea porque esté hablando de un acontecimiento religioso, pero los temas están ahí siempre presentes. Drama, un hijo muerto, o mujer llorando. Porque la ponía acá. Bueno, y finalmente entonces les comentaba, casi finalmente, este acontecimiento en 1995 en el cual un grupo guerrillero pone una bomba en el pedestal del pájaro que Fernando Botero había donado a la ciudad de Medellín para la plaza de San Antonio. No es propiamente del Parque Berrío, pero el Parque Berrío queda muy cerca, ¿no? Queda como a 1 o 2 cuadras. Y entonces esta detonación, que la ponen además en una hora de bastante tránsito, mata a 25 personas y no sé cuántos heridos deja, como 80 heridos más o menos, una bomba supremamente fuerte, que además coincide con el momento en que su hijo, Fernando Botero Sea, es ministro de Defensa. Entonces apenas suceden estos hechos, Fernando Botero Sea acude al lugar de los hechos y pues denuncia a la guerrilla por haber hecho este atentado. Un atentado que era también simbólico en el sentido de aterrorizar a la población más que dirigido a alguna persona en específica, y también simbólico en el sentido de destruir una obra que remite a la paz, una paloma, ¿no? Así que Fernando Botero, cuando se entera del acontecimiento, en vez de querer restaurar la obra, bueno, esto no tiene restauración, después de una bomba tan contundente no tiene restauración, ¿no? Cambiarla, lo que decide es que la obra, como quedó destruida, se debe mantener y poner al lado una obra nueva, exactamente la misma obra, ¿no? Como un antes y después, como una especie de conmemoración y símbolo de paz. Me parece bellísima la intención del maestro Botero en este aspecto, pues porque nos muestra también, nos recuerda ciertos episodios
molestos de nuestra propia historia. Bueno, finalmente les muestro una serie a partir de unas 5 o 6 imágenes. Con esto voy a terminar en breve. Sobre otro acontecimiento de la violencia, en este caso por supuesto no es solo la violencia en Colombia, pero es también un acontecimiento que llama la atención de Fernando Botero, que le molesta profundamente, como se sabe a partir de las entrevistas que se le hicieron en ese momento, y es el de los abusos de poder, la connivencia que hubo en torno a las personas apresadas en la prisión de Bagdad llamada Abu Ghraib. Abu Ghraib era una prisión de Bagdad que a partir de las tomas de Estados Unidos al país, a Irak, y cómo desocupan la cárcel, entonces en Estados Unidos se toma esta cárcel para empezar a apresar a personas que para ellos son amenaza terrorista. Dentro de esta prisión, entonces, a partir del momento en que Estados Unidos ya se toma Irak y queda instalado, meten a 5.000 personas, que en ningún momento llegan a completamente a cerciorarse que se traten de terroristas, sino que indiscriminadamente señalan de que pueden ser islamistas terroristas peligrosos, entonces simplemente los van metiendo y van haciendo como una especie de investigación teniendo las personas adentro. Todas las formas en que Estados Unidos entraron a Irak están fuera de las convenciones de Ginebra, es decir, fue una toma absolutamente en contra de la población civil, ¿no? Se estigmatizó a la población de Irak toda de terroristas, es más o menos de lo mismo que nosotros sufrimos en nuestra mirada internacional, ¿no? Que una persona que sea de Irak va a tener siempre como esa connotación de que ha sido señalado por ser terrorista o por su religión o por sus creencias, ¿verdad? Entonces, una vez tomada la prisión de Abu Ghraib y con todos los iraquíes adentro, la persona que es nombrada para este nuevo cargo es una persona de la vida civil que no tenía ningún tipo de competencia ni ningún tipo de conocimiento de cómo manejar este tipo de centros de reclusión. Entonces lo que se sabe es que dentro de muy poco tiempo, a partir de que la señora empezó a administrar la cárcel, empezaron a darse a conocer abusos de poder que después la CNN empezó a exigir que quería mostrar y que quería hacer pública. El Pentágono, asustadísimo, porque obviamente a esto le venía una gran polémica internacional y un desfavorecimiento por parte de la prensa y por parte de la población civil de lo que estaba haciendo Estados Unidos en Irak, y por supuesto no queriendo molestar más ya la maltrecha imagen de George W. Bush, entonces prefirieron imponerles una especie de censura para que no las mostraran. Cuando no se pudo más obtener esa censura, la CNN en abril del 2004 hizo visibles algunas de las imágenes. En la actualidad se sabe que las imágenes que se dieron a conocer son las imágenes más suaves y son realmente asquerosas. Las imágenes que les voy a mostrar incluso unas muy pudorosas, si se podría decir, pero se sabe que el Pentágono se quedó con las peores imágenes. Los soldados americanos que estaban entonces dentro de la prisión abusaron de todas las maneras físicas y psicológicas a las personas que estaban dentro de esta cárcel, exponiéndolas a sus excrementos, a sus heces, a sus orines, aprovechándose la circunstancia de que en Irak el islamismo tiene unas leyes muy radicales en torno al homosexualismo. Entonces, para burlarse incluso de sus propias creencias y de sus propias leyes, ¿por qué no desnudar a todos estos personajes y que hagan actos sexuales entre ellos, especialmente si son hombres? ¿Por qué no aprovechar y generarles terror al conectarles cables a sus testículos y que se queden ahí durante todo el tiempo posible? Porque si se bajan y el suelo está mojado, se electrocutan. Imagínense ustedes estas circunstancias infrahumanas. ¿Cómo no se iba a molestar cualquier persona frente a estas imágenes? Ya que estaban estas leyes tan fuertes en contra del homosexualismo y de pronto también en contra de sus creencias, entonces ¿por qué no burlarse de ellos mismos al ponerles ropas femeninas, tangas, brasieres, etcétera? Abusar de todo en cualquier tipo de forma, orinarlos encima,
llamar a cualquier soldado para que las heridas que les han generado se las cierren, pero sin ningún tipo de higiene y sin ningún tipo de conocimiento médico. Así que, por supuesto, esta es una más de las N cantidad de razones por las cuales la imagen de George Bush se fue a pique. Una de las miles de razones más, pero que además expuso de una manera mucho más frontal que todo ese montaje que les habían puesto para meterse a Irak era absolutamente falso, que era simplemente una sed de más dinero y de petróleo. Las imágenes, vuelvo y digo, en algunos casos parece que se entrelazaran. Volvemos acá al tema del Vía Crucis, y solamente la pongo de una forma caprichosa para mostrar cómo Fernando Botero retoma ciertas de sus iconografías, ya sea en un tema o sea en otro. Esta podría ser una imagen muy parecida, por ejemplo, a la de la masacre, en la cual el señor con sombrero está con el cuchillo a punto de asesinar a su esposa y a los niños. Entonces su composición, en ciertos sentidos, como que retoma sus propias imágenes. A mí realmente me deslumbra esa capacidad de Fernando Botero en ese sentido de cambiar de temáticas y al mismo tiempo cambiar los colores. Si hay algo que hay que señalar de la producción de Fernando Botero como pintor es la manera en que, de acuerdo a ciertas temáticas, los colores cambian de una manera impactante. He tenido la oportunidad de conocer, por ejemplo, la serie del circo y verla al lado o en una sala distinta de la Abu Ghraib, y los contrastes son fuertes, generan realmente una sensación dramática en el sentido teatral, es decir, es como estar dentro de un ambiente muy distinto de otro. El circo, por supuesto, es una serie absolutamente feliz, y es la serie que estaba haciendo cuando se entera de Abu Ghraib, así que cambia drásticamente de colores, de temas, de tonalidades, y hace una serie que realmente uno lo imbuye en cierta medida al terror, a partir de imágenes que, como les digo, ha retomado de la historia del arte. Esta le recordará nuevamente a los obispos muertos o a las de la motosierra. Bueno, para mostrar en ese sentido un artista absolutamente coherente, pero además un artista que también tiene no solamente muchos cuadros para pintar, sino también muchas reflexiones que hacer en torno a la política, a la sociedad y a todos nuestros desastrosos eventos y acontecimientos como colombianos o como ciudadanos del mundo, cualquiera de esos dos casos. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta o quiera comentar algo al respecto de estas imágenes. Muy fuerte, ¿no? Quedamos impactados. Bueno, pues no sé, en ese caso entonces... mira, acá tenemos una pregunta. Sí, gracias. Alguna vez leí una crítica muy fuerte contra la obra de Botero, y de alguna manera eso me dejó latente una inquietud sobre toda su obra. En esta charla suya ha sido muy pedagógica para mí y creo que para la mayoría del auditorio, en retomarlo a él y darse uno cuenta cómo ha creado una obra con base en ese lastre demoníaco que se llama violencia en todo el sujeto humano. Pero lo que yo voy es, ¿por qué este crítico, se me olvida ahorita el artículo, lo ¿Colombiano señaló, o de dónde? No, es internacional, lo leí en Letras Libres de México. Él decía que él está haciendo un poco como de postalcitas, así ponía él, porque se le ha acabado el tema. Esa era básicamente la crítica en síntesis que este pretendido crítico hacía sobre esta última obra de Abu Ghraib. Entonces me dejaba a mí inquieto, porque la mala querencia de colombianos, entre colombianos y más en estas modalidades del arte, siempre es a ningunearlo, como dicen los mexicanos, y a bajarle el tono de su verdadera obra y de su aporte al arte contemporáneo. Entonces yo quedaba como inquieto si es verdad eso o es mera necesidad de apariencia de este sujeto que se escribió ese artículo.
Bueno, yo siempre he pensado una cosa y es que el pecado de Fernando Botero, aparentemente para muchos críticos en contra de su obra, es ser un artista demasiado longevo. Tiene 83 años y sigue pintando todos los días. Y mientras siga pintando más, pues su producción va a ser mucho más extensa, por supuesto. Entonces, cuando un artista ha tenido la oportunidad de tener una vida tan extensa, pues va a haber un punto donde la gente va a pensar que se repite. La gente no pensaría lo mismo de Fernando Botero de pronto si hubiera muerto en los años 70, ¿verdad? Y en ese sentido, el problema realmente es que no... de que al ver esa reiteración en la producción y en los personajes de Fernando Botero, la gente no está haciendo una revisión o una mirada completa, por ejemplo, a factores como el color, que lo estábamos diciendo. Las temáticas nunca se acaban, uno no puede decir que es que se le acabaron las temáticas. Como ustedes están viendo, lo que hace es reiterar ciertas formas y iconografías que lo puede aplicar a cualquier temática. Entonces a mí me parece que es un argumento absolutamente débil. Decirle a alguien que es que se le acabó la temática, no. Yo creo que el problema realmente con Fernando Botero es que genera muchas pasiones a favor y en contra en la medida en que su obra se reitera y se reitera. Tanto que existe un grupo de punk que se llama Odio a Botero, ¿no? No sé si lo han escuchado. Y entonces, no, yo siempre señalo eso, la obra de Botero simplemente lo que hay que hacer es analizarla desde la perspectiva de cada momento histórico. La gente quiere que Botero sea otra vez un vanguardista, pero es que ya tuvo su vanguardia y la gente solamente tiene una oportunidad en su vida para ser vanguardia. En este momento, cuando viene Paul McCartney, siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando vino Paul McCartney, la gente quería escuchar era Yesterday, no quería escucharlo del año pasado, ¿sí? Entonces la gente paga por el concierto, pero para ver lo que él cantó hace 50 años. Y seguramente el tipo está emocionado por cantar lo que está haciendo ahorita. Nadie lo quiere escuchar. Entonces uno no puede juzgar a un artista por tener una vida lo suficientemente longeva y tener una producción tan extensa en ese aspecto. El interés de él realmente estoy convencido, y además porque es una persona absolutamente generosa, tan generosa es que si tenemos esta maravillosa colección del banco, no es hacerlo en términos económicos. De hecho, las imágenes que les mostré hoy y que hacen parte del tema de la violencia son grandes donaciones que él ha hecho. Sí, es verdad que él vende obra y vende mucha obra y la vende por unas millonadas. Pero este tipo de temáticas, y yo creo que él también lo hacía para curarse en salud, para que se mostrara que no había ninguna intención de aprovecharlo como temática para hacer postalitas y venderlas, las donó todas en serie a distintos museos e instituciones. Gran parte de las obras de la temática de la violencia en Colombia están en el Museo Nacional. Hay unas que fueron donadas a la Universidad Jorge Tadeo Lozano recientemente, que se me olvidó decirlo, pero lo iba a decir desde el principio. Hay grandes investigadores que han hecho como preámbulos al tema que estaba hablándoles hoy yo. Especialmente, por ejemplo, está este libro que es específicamente sobre la violencia en la obra de la violencia en Colombia en la obra de Fernando Botero. Es una exposición que se hizo en la Tadeo hace 2 años y de ello salió un gran libro, que es este libro escrito todo por académicos desde distintas perspectivas, desde la historia del arte por un lado, pero por sociólogos, por ejemplo, que hablan de Bojayá o que hablan de Ciénaga Grande. Entonces también es importante eso, que en la medida que de pronto hay algunos críticos que de pronto lo intenten crucificar por su aspecto de fórmula comercial, hay académicos que respaldan desde otras perspectivas su producción. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias. La última... Muchas gracias. La última charla que vamos a hacer sobre Fernando Botero va a ser el 9 de octubre. Están invitadísimos, entonces el tema va a ser la escultura en la obra de Fernando Botero. Bueno, entonces están todos invitadísimos para que nos veamos ese día. Muchas gracias.